Hola, ya hemos terminado el Pentateuco y llegamos al libro de Josué. En Deuteronomio vimos cómo Israel llegó a la frontera de la tierra prometida después de 40 años de viajar por el desierto. Y en ese libro, esperando su entrada en la tierra prometida, Dios les revisó la ley aplicándola a su vida en la tierra. Entonces, ¿cómo se va a expresar la autoridad de Dios, enseñado en la ley, en su vida en la tierra? Ya no viajando por el desierto, pero viviendo en su propio país. Y en Deuteronomio vimos varias cosas. Vimos que la tierra era una herencia de Dios, es un regalo, una bendición del pacto. Y vimos que Dios usa la palabra dar muchas veces para expresar y enfatizar que Dios está dándoles esta herencia. Una y otra vez leemos versículos como Deuteronomio 1:8 que dice, miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Es un regalo de Dios. También vimos que es un lugar de reposo, un lugar de descanso donde ellos pueden vivir bajo la bendición de Dios, en la presencia de Dios. Y como vimos en el libro de Génesis, el tema de reposo es un mega tema en la Biblia. ¿Qué es el reposo? El reposo no es la inactividad. El reposo es una condición feliz de vivir en la creación perfecta de Dios, en comunión perfecta con Dios, bajo el gobierno perfecto de Dios. El reposo es la condición ideal de vivir en el reino de Dios. Y eso es la meta de la creación y del plan de Dios. Entonces ahora la nación va a entrar en su reposo, su herencia como ciudadanos del reino de Dios. Entonces vamos a comenzar anotando brevemente el bosquejo del libro de Josué. Es un libro muy sencillo. Se divide básicamente en dos partes principales con una conclusión. Entonces, capítulos 1 al 12 habla de la conquista de la tierra prometida. Luego en capítulos 13 al 21 leemos sobre la distribución de la tierra prometida, explicando cómo cada uno de los tribus recibieron su propia herencia, su porción de la tierra prometida. Y luego termina con un epílogo ah, hablando de qué significa vivir en la tierra prometida y viviendo bajo el pacto. Y creo que podemos resumir el tema del libro de Josué así. Es el poder y la fidelidad de Dios en medio de la debilidad humana. Entonces, en los diferentes libros hemos visto diferentes énfasis. Hemos observado eso vez tras vez. Por ejemplo, en Números vimos el énfasis sobre la necesidad de la gracia de Dios. En Deuteronomio vimos la importancia de el corazón y de amor por Dios como la motivación principal para obedecer a Dios. Y en este libro vamos a ver el tema del poder y la fidelidad de Dios en medio de la debilidad humana. Entonces vamos a comenzar notando varios énfasis importantes en el libro de Josué. Que primero entendemos cuando leemos el libro que Dios está siendo fiel. Dios es fiel. Josué enfatiza cómo todo lo que está pasando es una expresión de la fidelidad de Dios. Otra vez, es el pacto en acción. Todo que Dios está cumpliendo representa el cumplimiento de sus promesas en su pacto. Las promesas que Él hizo a Abraham y a sus hijos y a Israel dan movimiento a la historia.
Entonces el libro abre con Dios confirmando sus intenciones de cumplir sus promesas. Dios confirma sus promesas. Y es lo que leemos en los primeros cuatro versículos del libro. Josué 1 al 4 dice: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar a que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Entonces Dios confirma su plan de cumplir con las promesas. Y Dios comisiona a Josué para tomar el lugar de Moisés. Un tema que hemos visto es que a lo largo de la historia Dios trabaja por medio de líderes que Él prepara y que Él levanta. Son expresiones de la gracia de Dios, provisiones de Dios. Entonces, por muchos años Moisés fue ese hombre y ahora va a ser Josué. Capítulo 1, versículo 5 dice: Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Entonces, Josué es el nuevo líder de la nación y como hemos visto, todos esos líderes que Dios levanta a lo largo de los años son señales, son sombras del líder, el libertador futuro. Entonces Josué va a ayudarles a entrar en su herencia. ¿Okay? Será el líder que los guiará a la tierra prometida. Y eso nos recuerda que un día vendrá un libertador futuro que nos llevará a nuestra tierra prometida. Inciso C. El cumplimiento de las promesas depende de obediencia a la palabra de Dios y fe en Él. Y es el tema que hemos visto vez tras vez, la importancia de la fe obediente. Desde el principio de la historia hemos aprendido que Dios trabaja por medio de las personas que creen la voz de Dios, la palabra de Dios, y se someten a esta palabra. Entonces el libro de Josué abre con ese recordatorio. Ellos tienen que creer y obedecer. Capítulo 1, versículos 6 al 8. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces Dios está llamando a Josué y a toda la nación a someterse a la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios sea su autoridad en su vida en la tierra prometida. Ahora, eso es exactamente lo que Dios les había dicho en el libro de Deuteronomio. Al fin de ese libro, Dios puso delante de ellos dos opciones, bendición o maldición. Y Dios dice, cuando ustedes entran en la tierra prometida, si se someten a mi palabra, si obedecen mi ley, vivirán en la tierra bajo mis muchas bendiciones.
pero si desobedecen, caerán bajo la maldición de Dios. Entonces Josué está repitiendo esa énfasis. ¿Okay? Solo pueden vivir en el reino de Dios como ciudadanos del reino de Dios bajo la bendición del rey si están dispuestos de someterse a la palabra de Dios. Si no obedecen, serán como sus padres Adán y Eva, que fueron expulsados de su tierra, ¿okay? Del lugar del reino por su desobediencia. Segundo punto, el poder de Dios cumple lo que el hombre no puede cumplir. Y eso es una expresión de la gracia de Dios y el tema que ya mencioné, el poder y la suficiencia de Dios en medio de la debilidad humana. En capítulo 2, Josué manda a 2 espías para prepararlos para la entrada y ellos van a la ciudad de Jericó para espiar y ellos encuentran a una mujer que se llama Rahab. Y Rahab es una mujer increíble por la fe que ella tiene y por su entendimiento de quién es Dios y quién es este pueblo. Y yo creo que las palabras de ella en capítulo 2, versículos 9 al 11, en un sentido resumen el mensaje de todo el libro de Josué. Aquí es lo que ella dice. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amoreos, Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente de ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tan en el cielo como en la tierra. Son palabras increíbles. Parece que ella entiende mejor que los israelitas quién es el Dios de Israel y qué es su poder en la tierra. Ella entiende que Jehová Dios ha dado esa tierra a la nación. Ahora, lo que es increíble es que más de 40 años antes Dios había dicho que Él estaba enviando sus señales y sus plagas sobre Israel para que toda la tierra sepa que Yahvé es el único Dios verdadero. Por ejemplo, Dios le había dicho a Faraón: en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y ahora 40 años, más de 40 años después, una prostituta cananea está proclamando la soberanía de Dios, que Dios es el único Dios verdadero. Ella está proclamando eso por lo que había pasado más de 40 años antes en Egipto. La fama de Yahvé ha llegado a los cananeos. Y las naciones están reconociendo que Dios es el Rey soberano sobre el cielo y sobre la tierra, y que Yahvé peleará por Israel. Y los cananeos entonces están llenos de temor, aterrorizados, porque Dios es el Dios verdadero. Entonces Dios los llevará a la tierra prometida. Varios énfasis aquí en la historia que quiero destacar. Primero, la historia enfatiza que Yahvé va delante de ellos. La presencia de Dios está con ellos. ¿Cómo es que ellos pueden conquistar esta tierra? Naciones tan poderosas, naciones tan fuertes. Bueno, solo porque Jehová está con ellos y Él va como su rey delante de su ejército.
Josué 3, 10 y 11 dicen, Josué añadió, en eso conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jergueseos, a los amoreos, a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Entonces no tienen que temer. Dios va delante de ellos. También en la historia vemos cómo Yahvé milagrosamente los hace cruzar el Jordán sobre tierra seca. Es un eco de lo que había pasado con el Mar Rojo. Entonces, yo creo que aquí Dios está repitiendo este milagro para la nueva generación. La primera generación había dicho este milagro cuando cruzaron el Mar Rojo, pero la segunda generación que había nacido en el desierto no había visto este milagro. Entonces, el milagro se repite para la segunda generación y las palabras que se usan ilustran eso, enfatizan eso. En capítulo 3, versículo 17 lo describe así. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. Son las mismas palabras que se usaron en Éxodo 15:8. Capítulo 4, versículo 23 dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habías pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Otra vez, Dios está demostrando que Él es el mismo Dios, el Dios que conquistó a los egipcios y les dio victoria sobre ellos, les va a dar victoria sobre los cananeos. También el libro enfatiza que la tierra es el lugar especial que Dios ha preparado para su pueblo. Otra vez, como hemos visto, es un lugar de reposo. Dios está reestableciendo su reino. Quiero leer unos versículos aquí para enfatizar eso, que Dios quiere darles este lugar como el reino de Dios. Entonces, a lo largo de la narrativa de lo que está pasando mientras ellos van conquistando la tierra, Dios les está enfatizando la teología de lo que está pasando. Por ejemplo, capítulo 21, versículo 44. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así las promesas hechas años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Entonces Dios les está dando su reposo. La tierra es un paraíso. El texto enfatiza que no solamente cualquier tierra, es un lugar muy especial. La tierra es un paraíso y vida en la tierra es refrescante y deleitoso. Es el lugar donde Israel puede disfrutar de la presencia y del reinado de Yahvé. Capítulo 5, versículo 6. La tierra se llama tierra que fluye leche y miel. Es un nuevo Edén, es un paraíso. También el tabernáculo se establece también el tabernáculo se establece en Silo. Entonces Dios está morando entre su pueblo en su lugar. Capítulo 18, versículo 1 dice, entonces toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo y levantaron allí la tienda de reunión, y la tierra estaba sometida delante de ellos. Entonces es un momento climático. Es el cumplimiento de la promesa antigua. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos.
Y otra vez, en un sentido, la tierra es un nuevo Edén. Acuérdense de lo que vimos en Levítico cuando Dios les dio las instrucciones para construir el tabernáculo. ¿Qué es el propósito del tabernáculo? Levítico 11 o 26, 11 al 13 dice: estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Es el mismo lenguaje que se usaba en Edén cuando Dios andaba o caminaba con Adán y Eva. Caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con cabeza erugida. Entonces Dios está cumpliendo sus promesas. Y esa tierra entonces es una prevista del descanso final en la nueva creación. En un sentido, hemos llegado al cumplimiento. Dios está cumpliendo con sus promesas de regresarles del exilio de Edén. Pero como vamos a ver en la historia, Israel no va a poder obedecer la ley de Dios y otra vez tendrán que ser exiliados de la tierra. Tendremos que esperar otro cumplimiento final, porque este no es el cumplimiento final. El libro de Josué representa a Dios como un rey guerrero que lucha por su pueblo. Es una teología, la teología de Dios, muy bonita, muy increíble. Cómo Dios se presenta como un guerrero, un rey guerrero que lucha por su pueblo. Muchas expresiones de esto en el libro de Josué. Por ejemplo, el libro dice más de 12 veces que Yahvé pelea por Israel. ¿Okay? Dios está peleando. Él está peleando por ellos. Capítulo 10, versículo 14. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Capítulo 10, versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Entonces, igual como Jehová sin ayuda rescató a Israel de Egipto, así también él solo conquistará la tierra. El pueblo solo tiene que obedecerlo. Y entonces enfatiza el libro vez tras vez que Yahvé ha entregado a los enemigos de Israel en su mano. 13 veces escuchamos eso. Capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo les he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Jehová ha entregado sus enemigos en sus manos. Además, Yahvé llena a sus enemigos de pánico. Es una guerra psicológica, ¿verdad? Dios está haciendo algo sobrenatural para llenar sus corazones de pánico delante de Israel. Capítulo 5, versículo 1. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. Capítulo 10, versículo 10. A su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón.
Otro detalle que enfatiza la soberanía de Dios en la historia es que Yahvé varias veces les da instrucciones específicas para la victoria. Entonces las instrucciones poco raras para conquistar la ciudad de Jericó enfatiza la soberanía de Dios. ¿Okay? No es un plan, no es una estrategia humana. Son instrucciones muy específicas para que Israel sepa que es Dios que está cumpliendo esa victoria. Si ellos ganan la batalla, solo será porque Dios va delante de ellos, no porque es una nación grande y fuerte. Otra énfasis es que Dios está haciendo milagros para Israel, partiendo el río Jordán, derrumbando el muro de Jericó, causando que el sol y la luna se detuvieran en la batalla contra los amorreos. Que vez tras vez Dios hace milagros, enfatizando que es Él que está conquistando, es Él que está ganando la victoria. Entonces, todos esos detalles enfatiza que Jehová está cumpliendo sus promesas. Y el libro termina enfatizando esto. Dios ha sido fiel. Cada palabra que Él les había prometido está siendo cumplido. Tenemos unos versículos muy bonitos sobre esto en Josué 21 y 23. Josué 21, 43 al 45 dicen, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. También capítulo 23, versículo 14. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino de todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Entonces Dios ha sido fiel, ha cumplido con sus promesas. Y ahora, hermanos, tenemos los tres elementos del reino. Dios el Rey, su pueblo y ahora en su lugar. Y ahora la pregunta es, ¿será Israel fiel al pacto? ¿Van a poder hacer mejor que sus antepasados como sus padres en el desierto o como Adán y Eva? ¿Van a vivir bajo la bendición de Dios porque están obedeciendo la ley de Dios o van a caer bajo la maldición de Dios por su desobediencia? Bueno, tenemos en el libro de Josué una prevista de la respuesta. Y en este libro vemos el problema persistente de la desobediencia. Varias veces en la historia vemos la desobediencia de la nación. Y vemos que la desobediencia va a traer castigo y maldición. Entonces, cuando Israel desobedece a Yahvé, resulta en consecuencias desastrosas. Por ejemplo, en capítulo 7, con el pecado de Acán en Jericó, resulta en una derrota. ¿Okay? Cuando ellos no consultan con Yahvé, los habitantes de Gabaón los engañan y ellos sufren los resultados de esa desobediencia. Entonces en el libro tenemos una prevista del fracaso. Por ejemplo, el libro enfatiza que aunque Dios fue fiel, Israel a veces desobedeció y no todos los habitantes de la tierra fueron expulsados. Capítulo 15, versículo 63.
los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos. Capítulo 16, versículo 10. Los efraimitas no expulsaron a los cananeos. Capítulo 17, versículo 13. Cuando los israelitas se hicieron frentes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de esas tierras. ¿Y qué será el resultado? Bueno, el resultado será una influencia negativa de los cananeos. Entonces, capítulo 23 dice no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses, ni juren por ellos. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Entonces es una prevista de la historia del libro de Jueces. Igual como Adán fue tentado en el huerto por la serpiente, sus descendientes serán tentados por la simiente de la serpiente en el nuevo Edén, en Canaán, y no van a poder mantenerse fiel a Dios. Entonces, un patrón que hemos visto en varios libros es que los libros están terminando con una expectativa de fracaso futuro de Israel. Y en realidad el libro nos indica que tienen el problema persistente de la idolatría. Capítulo 24, versículos 19 al 24 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces, Josué entiende el corazón de este pueblo. Él tiene una perspectiva muy realista sobre ellos. Luego dice, versículo 20, si dejareis a Jehová y serviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Pero lo que vamos a aprender en el siguiente libro, el libro de los jueces, no van a poder cumplir. Josué tuvo razón. Es una nación rebelde, es una nación idólatra y ellos van a someterse, van a servir a los dioses de los cananeos que no expulsaron de la tierra prometida. Entonces, otra vez, ese tono en el libro nos hace esperar un Salvador futuro. El libro de Josué nos hace esperar un libertador que vendrá y quitar nuestros pecados y hacernos capaces de obedecer a Dios y de servir a Dios como el pueblo de Dios. Lo que Israel necesita es lo que Dios había dicho en el libro de Deuteronomio. Ellos necesitan que Dios haga una circuncisión de sus corazones. Dios tiene que transformarles desde adentro para que ellos puedan ser fiel y puedan seguir viviendo en las bendiciones del reino de Dios, en el lugar de Dios, en la presencia de Dios, adorando, sirviendo y obedeciendo a Él.